En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro del curso Los Novísimos, segunda parte, correspondiente al segundo cuatrimestre del año académico 2021 de la Fundación Santa Ana, me toca hoy desarrollar el tema del juicio final en la iconografía cristiana. Obviamente este tema está ligado directamente a la clase que ha tenido a bien dictar el profesor Marcelo Buscaglia sobre el juicio final, sintetizando los aspectos dogmáticos y teológicos del misterio. De lo que se trata en esta es de mostrar la presencia del misterio del juicio final en el arte cristiano. Lo primero que tengo que hacer es declarar un acotamiento del tema, porque me voy a ocupar del arte de la cristiandad latina principalmente, y de la cristiandad griega y oriental solamente en lo que hace a los siglos de la edad patrística, no en cambio específicamente a la iconografía bizantina, a la que voy a hacer una alusión inicial, pero sin detenerme en ella ni profundizar en ella, para lo cual haría falta una habitualidad y una competencia con esa iconografía que yo no poseo. Me voy a dedicar fundamentalmente a la iconografía latina, insisto. Eso es el primer acotamiento del tema. Lo segundo que tengo que aclarar de entrada es que el propósito fundamental de esta clase es ayudar a contemplar, ayudar a ver la iconografía del juicio final. En realidad aquí se plantea una paradoja que es la siguiente. El principal objetivo, la principal finalidad de las artes visuales podría ponerse, según la célebre sentencia de Paul Klee, en el hacer ver. La obra de arte estaría puesta para hacer ver lo que de otra manera no se llega a ver. Pero digamos que para que la obra de arte nos haga ver, y ahí está el inicio de la paradoja, tenemos que saber verlas, o dicho de otra manera, tenemos que saber leerlas. Porque el ojo capaz de ver lo que la imagen descubre es un ojo no solo
habilitado para ver, sino un ojo que sabe ver. Y en el caso de los misterios de la fe, ese saber no se limita a conocimientos de orden natural, sino que tiene su raíz en la fe misma, y es un saber de la fe. Por eso, toda esta clase está ligada estrechamente a contenidos de fe y a la profundización de esos contenidos. La paradoja implica que para que estas obras pictóricas, escultóricas, musivas nos hagan ver, nosotros tenemos que tener un ojo que sepa ver. Y en este caso, el ojo que sabe ver es el ojo de la fe. Y un ojo de la fe profundamente formada. Una fe incluso teológicamente profundizada. Sin lo cual, estas obras no hacen ver nada. Pero al mismo tiempo es cierto que una vez que ese ojo tiene la capacidad en acto de ver, porque sabe ver, es un ojo atravesado por la luz de la fe y por una inteligencia iluminada por la fe, la obra, en cuanto tal, si sabemos leerla y si podemos leerla, nos hace ver, nos descubre realidades o aspectos de esas realidades que en este caso son nada más y nada menos que realidades misteriosas y escatológicas, porque se trata de la realidad del juicio final. Poder ver estas obras implica la profesión de la fe de la Iglesia. Este juicio final lo profesamos en el credo cada vez que lo cantamos o recitamos. Se trata del Señor que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, para instaurar su reino que no tendrá fin. Y advirtamos que en la dinámica del credo, el juicio final aparece como la culminación de todo el misterio pascual de Cristo, porque es el Verbo unigénito del Padre consubstancial con Él, el que se ha encarnado y se ha hecho hombre, ha nacido de la Santísima Virgen María, ha padecido en tiempo de Poncio Pilato, ha muerto crucificado, ha resucitado el tercer día, ha ascendido a los cielos y vendrá de nuevo con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Esta unidad del misterio pascual es un principio de fe y es al mismo tiempo un principio teológico que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener arraigado en el espíritu para que nuestros ojos puedan descubrir lo que estas imágenes hacen ver. Hechas estas aclaraciones preliminares, entro en el tema. Vamos a dividir el asunto en dos partes, partiendo de un hecho histórico. El hecho histórico es que la representación en imágenes, que podríamos llamar la representación integral, completa o explícita del misterio del juicio final, recién empieza a aparecer en el arte cristiano en
el segundo milenio. A partir de los siglos XI, XII, vemos aparecer tanto en el arte latino como en el arte bizantino imágenes que representan el misterio del juicio final en lo que podríamos llamar su representación clásica, integral, completa. Esa representación está constituida por una serie de elementos fundamentales que se dan tanto en el arte latino como en el arte bizantino. Si nosotros comparamos el juicio final de Giotto en la Capilla Scrovegni de Padua con un icono bizantino del juicio final, encontraremos en esto que llamamos la representación integral, completa o clásica del misterio una serie de elementos fundamentales comunes. En primer lugar, el Señor que viene como juez soberano en la consumación final del tiempo a juzgar a vivos y muertos. El Señor aparece siempre o habitualmente en el eje central de la imagen y en la parte superior de la imagen. Eso lo vemos tanto en la imagen de Giotto como en el icono bizantino. El Señor, a su vez, aparece ordinariamente rodeado por los 12 apóstoles distribuidos a su derecha y a su izquierda, y también acompañado en general por las imágenes de la Santísima Virgen María y de Juan el Bautista. La figura del Señor, junto con Juan el Bautista y la Santísima Virgen María, se ven también en la primera imagen que hemos visto en esta clase, la imagen con que abrimos la clase, que es la del luneto del ábside de la Catedral Vieja de Salamanca. En esta tenemos al Señor que viene a juzgar en un esquema que podríamos llamar simplificado respecto del completo clásico, pero que está centrado, como todos los iconos del juicio final, en el Señor juez, en el día final. Pero como es el día final, el Señor que aparece acompañado por sus apóstoles y también acompañado por ángeles, eso es otro elemento iconográfico básico del juicio final. La compañía de los ángeles puede estar asociada a la de los apóstoles, puede estar asociada a la manifestación misma de la imagen del Señor como juez, pero sí está necesariamente ligada a los ángeles que anuncian su venida triunfal y judicial, que normalmente lo anuncian mediante instrumentos, las trompas del juicio, tomadas del Apocalipsis, que se ven en muchos de los iconos tradicionales, o haciendo presente el signo del Señor, las trompetas de los ángeles que acompañan al Señor, los estandartes del Señor, llevando inscripta la cruz, o la cruz misma, que es puesta sobre la tierra como el signo de la victoria de Cristo, resucitado y glorioso, que ahora viene a juzgar a los vivos y a los muertos. El otro elemento fundamental es
la presencia del misterio de la resurrección de los muertos, que son los que acuden a ser juzgados. Eso está siempre en la parte inferior de estas imágenes del juicio. En la parte inferior tenemos siempre la resurrección de los muertos. Eso lo vemos con claridad en la imagen inicial también, en el centro de la imagen. Los muertos resucitan. Unos para la vida eterna, otros para la muerte eterna. Y ahí está la división en dos sectores de todos los iconos completos o integrales del juicio final, en que los muertos que resucitan se dividen en dos grupos, uno a la derecha del Señor, otro a la izquierda, según la disposición que procede del discurso escatológico de Mateo capítulo 25. A la derecha los santos, a la izquierda los condenados. A la derecha los santos que ascienden hacia la gloria del cielo con Cristo, a la izquierda los condenados que entran en cuerpo y alma al infierno para siempre. La presencia del infierno se ve siempre a la izquierda del Señor y hacia abajo de su imagen. Lo vemos en el fresco de Giotto y lo vemos también en el icono bizantino. Hay un torrente o río de fuego que surge desde el juicio o desde el trono del juicio y que arrastra como un río a los condenados y rodea el infierno. Esto lo vemos tanto en el icono como en el fresco de Giotto. Con esto no he hecho otra cosa que introducir lo que podemos llamar la iconografía clásica, integral, completa del juicio, o explícita también, porque se trata de una representación en imagen de esa segunda venida del Señor para juzgar a vivos y muertos, que integra iconográficamente la imagen del Señor que viene a juzgar. Ese Señor que viene a juzgar desciende con toda la majestad de su ser divino y humano, con toda la majestad de su humanidad glorificada desde su resurrección y ascendida al cielo, de su humanidad gloriosa, desciende en su gloria y majestad como Rey soberano y como juez del universo, acompañado por los ángeles y flanqueado por los santos, y en particular por los santos apóstoles, que según la misma escritura del Nuevo Testamento acompañarán al Señor cuando venga a juzgar. La presencia iconográfica de la Santísima Virgen María y de San Juan el Bautista es otro elemento. La Virgen Santísima y el precursor, que están ligados estrechísimamente y singularísimamente a la primera venida, lo acompañan también en su segunda venida. Representando a su vez la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, y por lo tanto de todos los tiempos. Pero esta imagen, decimos, la imagen clásica, explícita, completa del juicio, no aparece sino hasta el segundo milenio. De ahí en más tiene una larga historia, riquísima, que solamente empieza a mostrar signos de debilitamiento entre los siglos XVIII y XIX para casi desaparecer en el siglo XX.
lo cual indica, si partimos del principio del arte como expresión de una fe viva y comunicativa, un relativo debilitamiento precisamente de esa fe viva y comunicativa, o por lo menos una especie de oscurecimiento parcial de la contemplación creyente, en cuanto que este misterio que profesamos cada vez que rezamos el credo, como he dicho, hace una especie de retroceso de su presencia en el arte sacro. Es un fenómeno que vale la pena reflexionar. Pero partiendo de este hecho, la clase se divide en dos, dije. En la primera parte de la clase lo que haremos es mostrar que si bien la representación clásica del juicio final no está presente en los primeros siglos del arte cristiano, sí está presente el misterio equivalentemente en otras imágenes que son implícitamente o por equivalencia representaciones del misterio del juicio final. Un mismo misterio se puede representar de múltiples modos, y tratándose de un misterio de fe como este, tan arduo, tan especialmente misterioso por tratarse de un misterio por venir, de un misterio escatológico. Las imágenes del misterio pueden ser de distinto tipo. Y en la primera parte de la clase lo que trataremos de presentar es la iconografía antigua del juicio final. O sea, por qué vías se van presentando o se van desarrollando los elementos que van a confluir en la imagen completa o explícita del juicio final, o por qué vías, por modo equivalente o por modo implícito, se representa el mismo misterio. Cuando digo por modo equivalente, digo que hay imágenes que son imágenes del juicio final. Ya veremos cuáles. Y cuando digo implícitamente, digo que hay representaciones iconográficas que por la unidad del misterio pascual, desde el conocimiento del mismo y desde la contemplación creyente del mismo, llevan a visualizar al mismo tiempo que el misterio representado, que es otro, por ejemplo la resurrección del Señor, por ejemplo la ascensión del Señor o su pasión y su cruz como símbolo de la totalidad de su misterio de pasión, muerte y resurrección. Digo, la representación de estos misterios contiene implícita, por integridad del misterio pascual, tal cual se lo profesa en el credo, y tal cual lo ha de contemplar la teología, la referencia al juicio final. Entonces lo que tratamos de hacer en la primera parte de esta clase es mostrar precisamente esta iconografía original, antigua diríamos, preparatoria también del juicio final. Lo primero que nos viene al cruce son dos representaciones de nuestro Señor Jesucristo que aparecen ya en el arte paleocristiano y que tienen un amplio desarrollo en el primer milenio iconográfico. Se trata de Jesucristo en majestad, que es una representación de la soberana majestad de Cristo, Señor del universo. Y la representación luego de Jesucristo como omnipotente, como el soberano de todas las cosas en su
condición de creador, redentor y consumador de toda la creación. Advirtamos que eso es lo que se llama la imagen del Pantocrator, o del Cristo todopoderoso, del Cristo omnipotente. Cristo Majestad, Cristo Omnipotente, que algunos historiadores del arte distribuyen como propias del arte latino y el arte griego, aunque en realidad son dos imágenes que aparecen tanto en el uno como en el otro. Son imágenes equivalentes del juicio final, porque el Señor en majestad, Rey y juez soberano de todas las cosas y de todos los hombres, o el Señor Pantocrator, el Creador, Redentor y Consumador omnipotente sobre todo, en su doble naturaleza divina y humana, según el misterio de la encarnación y de la unión hipostática, es el juez que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Empezando por el Cristo en majestad, tenemos una primera aparición que podemos señalar de esa imagen en el famoso sarcófago de Junio Basso, obra escultórica del siglo IV de la era cristiana. En uno de los laterales, en la franja superior, en el centro, aparece Jesucristo nuestro Señor en figura de jovencito, sentado en su trono. Y acompañado a su diestra por San Pedro, a su siniestra por San Pablo. Adviértase cómo aquí tenemos ya la presencia del Señor y sus apóstoles, ¿no? En esta imagen ya está representado el Señor rodeado por los apóstoles. Y Pedro y Pablo sintetizan al conjunto de los apóstoles rodeando al Señor. Esta majestad de Cristo sedente, ya por el solo hecho de estar sentado como soberano en su solio, está también figurada porque lleva en su siniestra un rollo. Y esto directamente es una alusión a su autoridad, y especialmente a su autoridad como juez. Recordemos que el juicio en toda la Escritura está ligado a la idea de que será abierto el libro en que está escrito el juicio de todos y cada uno de los hombres. Esta imagen, que procede básicamente del Apocalipsis, halla reflejo en toda la iconografía cristiana. La apertura de los libros, en que consta el juicio final, está figurada aquí sencillamente por el rollo que lleva el Señor en su mano izquierda. La presencia de esta iconografía en tiempo temprano nos muestra cómo el misterio del juicio final está de alguna manera representado ya en los inicios del gran arte cristiano. Estamos aquí a mediados del siglo IV, muy poco después del Concilio de Nicea y menos de medio siglo después del edicto de legalización del cristianismo en el orbe romano. Advirtamos que el arte cristiano anterior ha sido un arte de alguna manera clandestino,
ante la injusta persecución a que el orbe imperial romano sometió en distintos momentos de esos primeros 3 siglos al cristianismo. Si volvemos un momento a la imagen del sarcófago, veremos también cómo en la imagen podemos ver la posición del Señor, que también sugiere su victoria como juez sobre los poderes inferiores que están figurados aquí a sus pies, como venciendo al mal, lo que es propio del soberano y del juez, ¿no? Esta imagen temprana nos lleva a identificar aquí un elemento central de lo que serán los iconos o imágenes completas, explícitas del juicio final, que es el Señor juez, ¿no? Bajo la figura del Señor en majestad. Esa presencia la vemos del Señor juez con el libro en la mano, ya sea cerrado porque está a punto de juzgar, ya sea abierto porque ya ha realizado el juicio. Lo vemos presente en todas las grandes esculturas de los pórticos de las catedrales de los siglos XI, XII, XIII, XIV, que representan el juicio final, como el ejemplo que estamos viendo en este momento. Pero esta ya es una iconografía de la que hablaremos luego. Los pórticos del juicio final con el Señor en majestad. Vemos también de alguna manera cómo esa imagen del Señor juez está presente, el Señor en majestad, está presente en otros una variante del Señor en su condición de soberano en majestad y juez a la vez, va asociada a la imagen que suele llamarse también del cosmócrator, es decir, el que tiene poder sobre el cosmos total. Como vemos aquí en esta representación, que pertenece a la iglesia de San Apolinar Nuevo de Ravenna, siglos V-VI, fines del V, principios del VI. En este mosaico magnífico, el Señor, como juez que se sienta sobre el universo, adviértase, y rodeado por 2 ángeles que lo flanquean, tiende con su mano derecha la corona gloriosa del martirio a San Apolinar. Ahí el Señor está haciendo de juez soberano que premia al mártir. Y en su izquierda tiene el libro de la vida. De nuevo, son elementos iconográficos fundamentales del Señor juez soberano. Adviértese que en este caso no podemos hablar de una imagen del juicio final, en sentido propio, pero sí de una representación por equivalencia del Señor juez soberano de vivos y muertos. Acá es el Señor en majestad, también según la representación del arte antiguo cristiano, el Señor imberbe, pero sí aquí nimbado con el nimbo crucífero, es decir, tiene el halo de los santos, el nimbo, pero al mismo tiempo el nimbo de la santidad, pero con la cruz, que es el signo de su victoria pascual, el instrumento de su gloria. Este Señor en majestad aparece en representaciones posteriores. Lo vemos aquí en la colegiata de San Isidoro de León, enmarcado en la mandorla que representa su trascendencia celestial.
es el Señor de los cielos y de la tierra. Con la mano en alto, en acción de bendecir, la diestra. Adviértase que en todos los iconos del juicio, a la diestra están los benditos. Y por eso la mano diestra es la que se levanta en la bendición. La izquierda aquí sostiene también el libro, en este caso abierto, el libro de la vida, que es el libro de la verdad. Y el Señor también tiene a sus pies la creación entera representada por las estrellas, y en lo alto, a la izquierda y a la derecha, de la altura del cuello del Señor, Alfa y Omega, representando su soberanía sobre todos los tiempos, porque Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. En esta representación, lo mismo que en las otras que hemos visto de portadas medievales, donde aparece el Señor en majestad, aparece rodeado por los símbolos de las 4 criaturas que acompañan la gloria del Señor según la descripción de Ezequiel, ¿no? Y que al mismo tiempo representan el Evangelio cuadriforme, es decir, la plenitud de la verdad revelada. Lo vemos también aquí en San Clemente de Taúl, también en el siglo XI, representado en el ábside de la iglesia. Estas figuras de Cristo en majestad son, podríamos decir, una primera imagen fundamental del misterio del juicio final, no representado en el hecho del juicio iconográficamente, sino más bien a través de la representación del juez soberano, del rey y juez, que es el Señor Jesucristo. Otro ejemplo magnífico de esta iconografía es este Cristo en majestad que vemos ahora, que corresponde al baptisterio de Florencia. En este Cristo vemos la presencia de Dios. Este Cristo en majestad está rodeado por una mandorla que ahora pasa a ser más bien circular, pero que representa también la gloria celeste de Cristo, que se sienta se sienta sobre los cielos, que tiene los cielos bajo él, ¿no? Y en este caso están visibles con toda nitidez las llagas del Señor en sus manos y en sus pies, como también lo están en la imagen esculpida del Señor Rey glorioso en el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela. Esta presencia de las llagas en el Señor glorioso, soberano, majestático, muestran no solo la identidad real de su humanidad gloriosa y resucitada con su humanidad paciente que ha muerto en la cruz y ha resucitado, sino también hacen presente el misterio de la cruz, de la pasión en la cruz y de la muerte del Señor como parte indisociable del misterio de su resurrección y ascensión gloriosa a los cielos. Esta presencia de las llagas del Señor también es un elemento habitual de las grandes imágenes del juicio final. El Señor en majestad también se hace presente en las ilustraciones de los códices, o sea, en las miniaturas de los libros. Y también en los frontispicios de altares. En este frontispicio español que estamos viendo, aparece el Señor en el centro y los 12 apóstoles dispuestos en 2 grupos, de 6 a la derecha, 6 a la izquierda.
que flanquean al Señor y que van prefigurando a la imagen del Señor que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Es una imagen del Señor en majestad, pero acompañado de los 12 apóstoles, lo cual fuertemente sugiere la referencia al juicio. La otra imagen equivalente en la representación del juicio final es la del Pantocrátor. Cristo aquí aparece también en su gloria soberana, celeste, pero viéndose solamente la parte superior de su torso, sus brazos y manos y su cabeza. Normalmente también con el nimbo crucífero, es decir, rodeado por un nimbo de oro en su cabeza, en que está presente la cruz redentora. La mano derecha de ordinario en actitud de bendecir y la izquierda con el libro abierto, con el libro de la verdad, que es el libro de la vida. En este caso, lo acompañan simplemente los monogramas de su nombre, Jesús Christos. Aquí tenemos otro ejemplar. Adviértase que el señor Pantocrátor ocupa ordinariamente el luneto del ábside, en los dos casos que vemos aquí, en los dos ejemplos, que son mosaicos de arte siciliano ambos. Vemos que la ubicación de la figura del Pantocrátor es en la cumbre del ábside. Esta figura de Cristo Pantocrátor, soberano de todo, es otra manera de representar su gloria de rey de toda la creación, como hemos dicho, porque es el creador y es el redentor. Pero es el creador y redentor que ha de venir el último día a juzgar a vivos y muertos. Por eso es también, como Pantocrátor, el que consumará su universal gobierno de toda la creación que es suya en el último día, cuando vuelva. De esta manera, esta imagen nos lleva también, por modo equivalente, al misterio del juicio final. Partiendo de estas dos imágenes, de Cristo en majestad y Cristo Pantocrátor, vamos a hacer referencia a otras imágenes que ya tienen presencia en el arte cristiano más temprano, que se asocian al misterio del juicio final. Hemos visto que en la imagen clásica o explícita hay una presencia de la resurrección de los muertos. Ahora, la resurrección de los muertos está ligada estrechamente a la resurrección del Señor, porque Él es la causa de la resurrección de los muertos. Y es, además, el primero de los resucitados. Es el arquetipo de la resurrección, el prototipo de los resucitados y al mismo tiempo la causa de la resurrección final de todos para el juicio. Para ubicarse en esta perspectiva, basta recordar el texto de la primera de los Corintios, en el capítulo 15, que dicen: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que ya reposan. Pues ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán mueren todos, así también en Cristo serán todos vivificados, cada uno en su propio rango. Las primicias Cristo, después los de Cristo en su advenimiento. Esta mirada de fe que liga la resurrección de Cristo a la resurrección de los muertos en el último día
y aquí tenemos otro elemento fundamental de la representación explícita del juicio final, se refleja en el arte cristiano más temprano en la representación de la resurrección de Lázaro. Tema que ya aparece en el arte pictórico de las catacumbas. El ejemplo que estamos viendo, de una de las antiguas catacumbas de Roma, nos muestra al Señor ante la tumba de Lázaro. Y la resurrección de Lázaro va a ser durante los primeros siglos una imagen que, haciendo alusión directa a la resurrección de Jesucristo y a la resurrección de los muertos en el último día, implícitamente nos está remitiendo al juicio final. El texto de la resurrección de Lázaro en el Evangelio de Juan está redactado de tal manera que cualquiera familiarizado con él puede captar cómo Juan está contemplando al mismo tiempo que narra el hecho no solo el poder soberano de Cristo sobre la vida y la muerte que se manifiesta en el milagro de la resurrección de Lázaro, sino también una suerte de tipo en este hecho, una suerte de figura que remite al misterio de la resurrección del Señor y de la resurrección de todos los muertos. Así como acá el Señor, por su amor hacia Lázaro, por el que llora, resucita al que ya es cadáver que hiede, de la misma manera el Señor, por su muerte en la cruz y resurrección, venciendo él a la muerte, se hace vencedor de la muerte de todos. Ese es el último enemigo que será vencido cuando él vuelva, finalmente. Esa muerte que ya está vencida en su triunfo pascual, pero que sigue surtiendo efecto a lo largo del tiempo de la historia hasta que él vuelva. Por eso, en el misterio de la resurrección de Lázaro, que adviértase aún por antítesis, porque es una resurrección para la vida de este mundo, no la resurrección gloriosa del Señor, que es primicias de la resurrección de los muertos en el último día, aún por antítesis este misterio remite al misterio final de la resurrección de los muertos para el juicio. Hay otras representaciones de la resurrección de Lázaro en las pinturas de las catacumbas, pero además de esta que acabamos de ver, es quizá también interesante ver representado el tema en los mosaicos ya del siglo V y VI, como este que vemos aquí, donde vemos al Señor en su presencia soberana, extendiendo su mano hacia el sepulcro, y a Lázaro resurgiendo de los muertos, al modo en que han de resucitar, resurgiendo del sepulcro, todos los hombres en su segunda venida. Aquí ya no tenemos un icono equivalente, ya no es el Señor soberano, que es al mismo tiempo juez, sentado en majestad, no es el Señor Pantocrátor, que es al mismo tiempo el juez que ha de venir el último día, sino que es un misterio, el de la resurrección, representado a través de un milagro de resurrección, el que nos hace presente con la resurrección final el juicio final. Lo mismo sucede con el misterio de la ascensión. Recordemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles
leemos el relato de la ascensión del Señor, que dice así: y como estuvo dicho, el Señor, viéndolo ellos, los apóstoles, fue llevado hacia lo alto, y una nube, tomándolo sobre sí, lo ocultó a sus ojos. Y mientras estaban con los ojos clavados en el cielo mirando cómo se iba, de pronto se les presentaron dos varones con vestiduras blancas, los cuales además dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando fijamente al cielo? Este mismo Jesús que ha sido quitado de entre vosotros para ser elevado al cielo, así vendrá de la manera que le habéis contemplado irse al cielo. En este texto, la ascensión y la segunda venida quedan ligados entre sí. Y por eso la representación iconográfica de la ascensión también lleva implícita la remisión a la segunda venida y por tanto al juicio final. Una de las más antiguas representaciones del misterio de la ascensión lo tenemos en la puerta de madera, con magníficos relieves esculpidos, de la Basílica de Santa Sabina en Roma. Uno de los paneles esculpidos de esa puerta nos muestra la ascensión del Señor. Y advirtamos que esta ascensión del Señor tiene elementos que hemos visto ya aparecer no solo en imágenes anteriores como la del Señor en majestad. Adviértese la mano derecha extendida en actitud de bendición, la mano izquierda sosteniendo un rollo que aquí está abierto, y además rodeado por un halo circular que lo muestra ya entrando en la gloria celestial. Este halo circular es equivalente a la mandorla que hemos visto en las representaciones del Señor en majestad, al círculo que rodea al Señor en majestad. Aquí es el Señor que asciende. Pero vemos también en esta misma representación cómo los que están mirando al Señor que asciende elevan su cabeza hacia la gloria del Señor. Quedan mirando hacia lo alto. Y este quedar mirando hacia lo alto en la imagen nos remite a través del texto del libro de los Hechos a la mirada dirigida a ese Señor que así como ascendió ha de venir. En este sentido, las imágenes de la ascensión, podríamos decir, representan, no por equivalencia, pero sí de modo implícito, el misterio del juicio final. Esto aparece claramente también en el relieve que representa la ascensión en el claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos. Aquí vemos a los apóstoles todos, junto con la Santísima Virgen María. Por eso las figuras que aparecen aquí en total son 13, ¿sí? 7 abajo, 6 en la fila de arriba. Los 12 apóstoles y la Virgen Santísima están representados como la iglesia entera que mira hacia lo alto. ¿Y mira a quién? Al Señor que asciende. Y acá la representación escultórica del Señor que asciende ha adquirido un esquematismo iconográfico extraordinario y de profunda belleza. El Señor queda oculto por unas ondas que vienen a representar las nubes del cielo sobre las que asciende y que se interponen entre la mirada de los que dirigen su vista hacia lo alto y el propio Señor, del cual queda visible su cabeza, también nimbada por un nimbo crucífero y acompañada a
un lado y al otro por dos figuras angélicas. El Señor acompañado de ángeles representa claramente también al Señor que ha de venir. Esta es una representación extraordinariamente vigorosa de la unidad entre esa ascensión y la segunda venida, que nos muestra con toda claridad que, de alguna manera, el ojo creyente, al ver estas imágenes de la Asunción, está también contemplando algo que está implícito en ella, que así como el Señor ha ascendido, así le veremos retornar. En el mismo pilar en que está esculpido el misterio de la ascensión, en la otra cara del pilar, en el ángulo, está esculpido el misterio de Pentecostés. Esto me sirve solamente para profundizar la meditación preambular que hice, en cuanto que el ojo que ve estas imágenes puede ver algo a través de ellas solamente si es un ojo elevado por la fe. Pero esa elevación del ojo por la fe es don de Dios por la gracia de Cristo, inseparable de vivir en la Iglesia en la unidad del Espíritu Santo. Es de esa unidad que surge todo este arte, y es en esa unidad que este arte puede ser adecuadamente contemplado. Sí. ¿Qué pasó? Ahora bien, además de estas imágenes de los misterios que de modo implícito encierran la referencia al juicio final, hay otras representaciones que son directamente imágenes del juicio final, pero no al modo de la representación integral, completa, explícita, clásica. Un tipo de representación de este orden es la que corresponde a la imagen que el propio Señor da en el discurso escatológico de Mateo 25. Es la imagen del juicio como división de los corderos y los cabritos, a la derecha del Señor y a la izquierda del Señor. Esto es directamente una representación del juicio final, una representación que podríamos llamar parabólica, una representación metafórica. Acá no aparece la representación de los resucitados, no aparece la representación del Señor que desciende del cielo a la tierra para juzgar, pero está Él en su majestad, sentado, y esto es lo que muestra este mosaico de San Apolinar Nuevo de Ravenna. Está Él sentado como soberano juez, flanqueado por dos ángeles, con el nimbo crucífero y una cruz de oro y con piedras preciosas engastadas, que hace el juicio y dirime las ovejas y los cabritos. Adviértase la posición de las dos manos y brazos. El brazo derecho está extendido, la mano abierta, mostrando la palma como reconociendo y recibiendo a los corderos. Es la imagen que nos pone Mateo ante la mirada del Espíritu. En cambio, a los otros no los reconoce. ¿Quiénes sois vosotros? Los unos son los que Él reconoce,
los otros son los que no reconocen, y por eso el brazo izquierdo y la mano izquierda están ocultos debajo de la vestimenta. No hay reconocimiento. Estos son los que se han apartado del Señor, los que no han reconocido al Señor y por eso no pueden ser reconocidos por Él. La otra representación por equivalencia es un tema que ya abordó en este curso el padre Gusmerotti al hablar en una de las primeras clases de el arte, la liturgia y la segunda venida. Y se trata de la figura de la etimasía, es decir, del trono vacío del Señor que espera su segunda venida. Aquí lo vemos también en una presentación musiva, flanqueado por dos ángeles y con la cruz y los instrumentos de la pasión encima del trono. Y lo mismo en el centro, bajo la cruz, un códice que representa el libro de la vida. Los instrumentos de la pasión que vemos aquí son la corona de espinas, la lanza, los 3 clavos sobre un cáliz y la caña con la esponja. Esta presencia de la cruz, que es el signo del Señor, recordemos que es una interpretación habitual de un texto que se encuentra en Mateo 24, que el signo del Señor, que lo precederá en su segunda venida, es la cruz. Ya hemos visto que en la religión clásica aparece la cruz, caso del fresco del Giotto, con toda claridad. Y también es clásica la aparición, como veremos en la segunda parte de esta clase, de los instrumentos de la pasión, tanto en las esculturas como en las pinturas del juicio final. Y esos elementos están ya presentes aquí en la etimasía, que es ella misma una imagen de la segunda venida y del juicio. Existen muchas representaciones de la etimasía. Esta segunda que vemos nos muestra también la cruz con los instrumentos de la pasión, pero añade al Espíritu Santo, don del Señor para su iglesia, directamente ligado a la dinámica total del misterio pascual, porque era necesario que Él se fuese para que el Espíritu Santo fuese enviado por el Padre y por Él, y constituyese el principio de la unidad de su cuerpo, que es su iglesia, hasta que Él vuelva. Aquí vemos otra etimasía, también musiva, en que aparece el trono del Señor, esperándolo, y con la cruz encima. Otra imagen más de la etimasía en que concurren los mismos elementos figurativos. Pero si la cruz es entendida como un signo que precederá al Señor en su venida, y es al mismo tiempo como la cifra integradora de todos los aspectos del misterio pascual, ella misma, como representación, es una imagen del juicio final. Máxime si tenemos en cuenta aquello del Evangelio de Juan, en que se dice que el Señor no ha venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, pero que el juicio ya está hecho.
Y precisamente ese ser hecho del juicio se realiza mediante el cumplimiento del misterio pascual de Cristo. De manera que los que, mirando a su cruz, crean en él, tendrán vida, y los que rechacen su cruz se perderán, porque permanecerán en las tinieblas. La cruz está ligada así a la luz. Aquí aparece como cruz celestial, adviértase, en esta bellísima imagen musiva de Ravenna, en que la cruz aparece rodeada también por un círculo celestial y con el cielo estrellado, o sea, con el cielo glorioso como fondo. Y ella misma es una cruz gloriosa, porque es una cruz de oro, engastada de piedras preciosas, y en su centro está el rostro del Señor, que es el juez soberano de vivos y muertos. Esta cruz está flanqueada a su vez por figuras que desde lo alto la señalan, y está indicada como Salus Mundi, o sea, es la leyenda que está al pie de la cruz, salvación del mundo. Y tiene el alfa y la omega que se asocian a Cristo mismo en majestad. Esto muestra cómo la cruz es la majestad misma de Cristo. Él es la cruz, su cruz es signo suyo, es su signo por antonomasia, hasta tal punto que el centro de la cruz es su rostro, el rostro del Señor soberano. Y esta cruz refulge sobre un paisaje paradisíaco a los pies de la cruz celeste, donde pasen las ovejas, que son los miembros de la iglesia. Aquí tenemos otra manera de representar el misterio de la segunda venida, de la gloria celeste de Cristo y por lo tanto también del juicio final. La cruz gloriosa y celeste está también en el mausoleo de Gala Placidia, rodeada por los 4 vivientes de la visión de Ezequiel. Estos mosaicos de Ravenna pertenecen al siglo V y VI de la era cristiana. Aquí vemos la misma imagen de la cruz que ya habíamos comentado, mostrando debajo de la cruz a San Apolinar, que es el titular de la iglesia, de la basílica. Él está debajo de esta cruz. Y como pastor que es, porque fue obispo de Ravenna, San Apolinar está rodeado por sus ovejas, ¿no? Que son los miembros de la iglesia, como decíamos. Pero la cruz está ligada a todas las representaciones antiguas del Señor resucitado. Vemos aquí también un mosaico de la resurrección de Cristo, porque el Señor resucitado no solo muestra sus llagas, lo cual viene, recordemos, del Evangelio de Juan, es cuando el Señor se aparece a Tomás, para que Tomás advierta que es el mismo que ha muerto en la cruz. El Señor resucitado le muestra sus llagas. Y por eso en el Señor resucitado en general aparecen las llagas de la pasión y también la cruz, que es el instrumento de su victoria. Por la cruz ha vencido al pecado, a la muerte y al maligno. Y por eso el Señor que resucita, venciendo a la muerte y abriendo el seno de Abraham, es el Señor que lleva en su derecha como estandarte suyo su cruz. Lo mismo vemos en este mosaico. El Señor vencedor del pecado de la muerte y de Satán lleva en su mano la cruz de la victoria. La imagen del Señor crucificado, de esta manera, por su unión de la crucifixión a la resurrección, también aparece como una representación implícita del juicio. Porque recordemos que el Señor, al asumir sobre sí los pecados de todos los hombres de Adán hasta el último que exista,
para vencer al pecado, ha obrado al mismo tiempo que como Redentor, como juez soberano. Este es un aspecto del misterio de la cruz que hay que destacar, lo cual también tiene una raíz bíblica, aunque no sea tan evidente, pero basta recordar la inscripción, el letrero inscripto de la cruz, en que Pilato mandó poner Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Aunque él no entendiese lo que estaba poniendo allí, estaba diciendo que ese era el rey mesiánico. Y como el rey mesiánico de las escrituras es el verbo encarnado, él no sabía que estaba poniendo ahí el título real del rey soberano de los cielos y de la tierra, del Señor en majestad, del Pantocrator. La imagen de Jesucristo crucificado no es una imagen reciente en la historia del arte cristiano, es una imagen que viene desde antiguo también. Aquí tenemos el Señor crucificado en otro panel de las puertas de madera de Santa Sabina en Roma, que son del siglo V. Aquí aparece el Señor crucificado con los dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Aquí vemos otra representación, esta en marfil, es un panel de marfil del Señor crucificado, en que la crucifixión del Señor va acompañada por elementos tradicionales. Allá aparecen María y Juan al pie de la cruz, pero también al costado aparece Judas ahorcado, pendiente de un árbol. El contraste entre la cruz de salvación y el hijo de la perdición. El Señor crucificado, ladeado por los dos ladrones, aparece también en un evangeliario del siglo VI, VII, el famoso evangeliario de Rábula. Aquí vemos una imagen. Y es interesante mostrar aquí cómo están presentes los instrumentos de la pasión. No solo la cruz, sino los instrumentos de la pasión, los clavos que clavan las manos y los pies del Señor, la lanza con que es atravesado y la caña con la esponja. De manera tal que aquí aparecen los instrumentos de la pasión ligados a la crucifixión. Y de nuevo esto nos lleva implícitamente a la cruz y al sentido glorioso de la cruz. Si uno ve en el evangeliario la representación total, advierte que la imagen que está inmediatamente debajo de la crucifixión es la que corresponde a la resurrección del Señor, es decir, el sepulcro vacío, el ángel ante las mujeres anunciando que el Señor ha resucitado, y luego el Señor mismo resucitado apareciéndose a las mujeres. Es decir, cruz y resurrección aparecen unidos en esta iconografía inseparablemente en la dinámica del misterio pascual que apunta hacia la segunda venida del Señor. Lo mismo vemos en esta representación del Señor crucificado, en el que además de su presencia en la cruz con vestidos de rey soberano, fíjese que aquí, como en la representación del evangeliario de Rábula, el Señor está vestido con una túnica majestática, a diferencia de las representaciones más antiguas en que lo veíamos simplemente con la zona, es decir, solamente con un taparrabo, ¿no? Así aparece en la puerta de Santa Sabina. Aquí tenemos la representación no sólo de la corona de victoria del Señor allá en lo alto, no sólo de su imagen. Adviértase que hay dos imágenes aquí del Señor que acompañan al Señor crucificado. Una sería el Señor en majestad y la otra la ascensión del Señor. Adviértese cómo todos estos misterios se ligan, se imbrican entre sí en el arte cristiano porque los profesamos unidos en el credo y no podemos visualizar uno sin que por lo menos implícitamente estemos entendiendo los otros.
aparece también la representación de la Santísima Virgen y el discípulo amado al pie de la cruz, que es de alguna manera una remisión al misterio de la Iglesia que nace de la cruz, adviértase, por aquello del Evangelio de Juan, de las palabras del Señor dirigidas a María, he ahí a tu hijo, refiriéndose al discípulo amado, y el discípulo amado, he ahí a tu madre. La identidad, o la unidad, mejor dicho, mariológico-eclesiológica de este misterio de María y Juan el Evangelista al pie de la cruz, está aquí representada. Y del otro lado tenemos a las mujeres que van al sepulcro y el ángel que les anuncia al Señor resucitado. Adviértase que tenemos la resurrección, la ascensión, el Señor en majestad, el misterio de la Iglesia, y al pie del Señor, en este bajorrelieve de Manfil, que es la tapa de un evangeliario, tenemos el cáliz que recibe la sangre de Cristo, o sea, el misterio eucarístico también representado. De modo que esta visión sintética de los misterios de la fe es algo que hay que tener en cuenta. Esto es una representación sintética. Aparecen el sol y la luna también como símbolos de la creación. Y recordemos que en el último día, precisamente, el sol y la luna se oscurecerán, porque desaparecerá la imagen de este mundo y el cielo y la tierra serán renovados. Por lo tanto, la presencia del sol y la luna es una remisión a la necesaria finalización del tiempo en la segunda venida y en la asunción de toda la creación en la gloria de Cristo, a través del juicio. Esta es otra representación en Roma, en Santa María la Antigua, del Señor crucificado, donde vemos al Señor en majestad sobre la cruz y al mismo tiempo con fuerza una representación de los instrumentos de la pasión. Por último, y partiendo de esa alusión al misterio del sacrificio eucarístico, y para concluir con esta introducción que es como un repaso para mostrar como línea de fuerza principal del arte cristiano del primer milenio en relación con el juicio, la remisión al juicio por el misterio de la soberanía universal de Cristo, por un lado, de su carácter de Señor en majestad y de Pantocrator y de Cosmócrator, y por otro lado, la segunda línea de fuerza es la dinámica del misterio pascual. Para concluir sintéticamente con esto, quería detenerme brevísimamente en dos mosaicos de Ravenna que representan el uno la teofanía del encinar de Mamre, o sea, Abraham y Sara recibiendo los tres varones que se aparecen para llevar el mensaje del nacimiento al cabo de un año del hijo de la promesa. Y del otro lado, acompañando esta imagen, el sacrificio de Isaac, que es algo que está ligado esencialmente a la fe de Abraham. Y el otro mosaico que hace juego con este es el mosaico de los sacrificios de Abel, el justo Abel, y Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec, que están a ambos lados de un altar. En ambos iconos la imagen de la mano divina como signo de la manifestación de Dios y de la palabra de Dios, que bendice, que santifica y que recibe el sacrificio a él grato. Advirtamos que estas tres
figuras, Abraham, Abel, Melquisedec, están nombrados en la misma oración del canon romano. En la anamnesis, como se llama en la liturgia, esa fórmula, que sigue inmediatamente a la consagración. Ahí nos encontramos en el centro mismo de la liturgia, y este arte, que es un arte cristiano, es un arte litúrgico, es un arte sacro, es un arte de fe, nos muestra aquí la concreción de todo el misterio pascual en el sacrificio de la alianza nueva y eterna, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, que se renueva y actualiza constantemente en la Iglesia en el sacrificio del altar, es decir, en el sacrificio eucarístico. Y en ambos frescos lo que los corona es la cruz de Cristo, que presentan dos ángeles que sostienen el círculo en que la cruz campea. Y a través de esto, de esta cruz flanqueada a su vez por los símbolos de Alfa y Omega, esta cruz que representa el misterio pascual de Cristo en su integridad, como signo traído por los ángeles, nos remite a través de esta realización del sacrificio de la nueva y eterna alianza, que es el centro del misterio de nuestra participación en la gracia de Cristo, por la cual somos salvos y por la cual podemos resucitar para la gloria en el último día, nos lleva también de modo implícito al juicio final. Con esto hemos hecho un recorrido panorámico de una iconografía inicial del juicio final, que a través de los primeros 1000 años de arte cristiano nos conduce hacia el icono completo, integral o explícito del juicio, del que nos ocuparemos en la segunda parte de esta clase.